Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos aprendiendo a ser iglesia. Estamos usando el libro de los Hechos para ver cómo era la iglesia primitiva, la iglesia que fundaron Pedro, Juan, los otros apóstoles, los que se fueron uniendo, cómo comenzó todo. Y aquí estamos y ya hemos llegado hasta el capítulo 8 y antes de comenzar quiero saludarlos. Buenas noches Pili, buenas noches Priscila, buenas noches Adriana, buenas noches Edward, buenas noches Emma Paola. Si ustedes quieren unirse a la reunión, bienvenidos, solamente pidan el enlace y se los compartimos. La semana pasada estuvimos revisando el capítulo 8 y estamos desde el versículo 4 hasta el versículo 25. Yo no sé si alguien quiere comentar algo de lo que hablamos la semana pasada, como para ir entrando en calorcito. ¿Qué dicen ustedes? Dale, Pris. Sí, hagamos el repaso. Bueno, veníamos hablando de yo estoy haciendo un repaso más largo, de cuando Esteban muere, de la defensa de Esteban, de cómo Saulo, quien conocemos por Pablo, es el primero que empieza a entrar en la casa de los creyentes de Jesucristo y a sacarlos y a entregarlos a las cárceles. Y empezamos a ver cómo en esa persecución inicial de la iglesia, entonces se dispersan las personas, se dispersan los cristianos y entran a una de las ciudades en donde entran, que eso lo vimos la semana pasada, es a Samaria. Y nos llamó mucho la atención, tuvimos un mini debate porque pues Samaria era una ciudad en donde no querían a los judíos y entonces es allí en donde ellos llevan esos primeros, esa iglesia primitiva lleva el evangelio, esa es una de las primeras ciudades en donde el evangelio se recibe con gran gozo, estábamos viendo. Y entonces hablábamos que a veces nosotros vamos a ir a sitios en donde no nos van a querer, en otros donde sí, y donde la tarea es a donde vayamos yendo, no importa si nos quieren o no, llevar el evangelio. Gracias, Pris. Gracias por ese resumen. ¿Alguien quiere comentar algo más? Buenas noches, Susana. Bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Hechos 8, versículos 4 al 25. Como dice Priscila, como nos comentaba, como nos aterrizaba, la muerte de Esteban, un punto de quiebre para la iglesia. El surgimiento de uno de los personajes más icónicos del cristianismo, Saulo de Tarso. Saulo, como un muchacho emprendedor, con los pantalones bien puestos, que tenía unas ganas de matar cristianos, pero un deseo así que le ardía en el corazón, y sistemáticamente comenzó a entrar, como nos decía Priscila, en las casas de los cristianos, hombres, mujeres, niños, bueno, no sé si niños, mentira, no sé si estoy exagerando, pero a todos, hombres y mujeres, los arrastraba y los entregaba en la cárcel. Muy proactivo el muchacho. Esto era algo como para que todo el mundo saliera corriendo y se escondiera y dijera, no, cristiano, yo no soy cristiano. Never. Qué susto. Pero en lugar de eso ocurrió un fenómeno que yo creo que nadie se esperaba. La iglesia se dispersa, pero para dónde va, empieza a hablar de Jesús. Empieza a predicar el evangelio. Y se destaca aquí Felipe, que como comentábamos la semana pasada, Felipe era un diácono, uno de esos 7 diáconos que junto con Esteban estuvo sirviendo las mesas de las viudas griegas. Y él, a pesar de no ser apóstol, a pesar de no ser uno de los 12, y no sabemos ni siquiera si fue de los primeros discípulos de Jesús, pero él estaba echando fuera demonios, estaba haciendo sanidades, estaba haciendo lo que Jesús mandó hacer. Y surgió en este texto un personaje muy peculiar llamado,
¿Quién se acuerda de ese personaje peculiar del viejo Simon? Dale, Simón. Pau. Simón. Cuéntanos de esa joyita. Bueno, se centró mucho en el tema aquí en Simón porque era un mago. Pues nosotros vemos que la región de Samaria, ahí como que ellos se habían mezclado mucho, pues, y me imagino que también habían muchas culturas, mucha adoración a otros dioses. Y vemos que, pues, que hay un hombre que es Simón, y lo que más impacta es que Felipe le predica a este hombre que es brujo, que practicaba la magia, que tenía poder, y este hombre cree en el evangelio y es bautizado. Y vemos, bueno, aquí mostramos que nos muestra también que hay un poder, veíamos que había un poder mayor, que era el poder de Jesucristo, y este hombre quedó, pues, maravillado, y de verdad que mira, hasta se bautizó. Yo no, esa vez, la semana pasada no alcancé a mirar de que decía que él se había bautizado. Entonces yo me imagino, Felipe, ¿verdad? Lo que tú hablabas, ni siquiera él fue apóstol, era, sí, servía en las mesas, y mira cómo lo estaban siguiendo las señales y cómo las señales estaban dando testimonio para que una persona como este hombre creyera en el Señor Jesús, y este hombre debía tener muchos seguidores, porque imagínate tanta gente que tenía, que también tenía poderes y todo, y tenía la gente enredada y la gente siguiéndolo, y para que este hombre empiece a creer y sea bautizado, pues me imagino que tuvo que ver grandes señales en Felipe. Gracias, Pau. Pau acaba de marcar algo que yo no había pillado la semana pasada. Pero yo no sé la actitud de ustedes. Cuando yo veo a alguien así, yo no tendría la actitud de Felipe, de ir con la humildad, a predicarle, a llevarlo al evangelio, nada. De hecho, creo que en términos generales los cristianos solemos tener esa actitud tan fea de si vemos a alguien que está haciendo porque es brujo, porque lee el horóscopo, porque hace tal cosa, entonces lo rechazamos y más bien tratamos de sacarlo de la iglesia. Se los digo porque a mí me pasó. Priscila lo sabe, yo se lo comenté. Hubo una persona, no, tú me lo comentaste a mí, no me acuerdo cómo fue, quién se lo comentó a quién. Hubo una persona en la iglesia que estaba empeñada en que yo era bruja, porque como yo me sentaba lejos y no quería estar con nadie, esa señora es bruja, es bruja, es bruja. Sí, ríanse, ríanse, pero así fue. Y entonces se la pasaban así como cazando qué hacía, qué dejaba de hacer. Fíjense que al sol de hoy esa señora a mí no me habla. Pero lo loco del punto es, oiga, Felipe no, Felipe es todo lo contrario. Acogió a Simón, y acogiendo a Simón, lo que logra ver este hombre es tan extraordinario que, como marcaba Paola, hasta se bautiza. Entonces, ya dada esa introducción, vamos a continuar la lectura de Hechos capítulo 8. Leamos todo y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 13 hasta el 25, ¿vale? ¿Quién quiere hacernos los honores? ¿Quién quiere leer? Gracias, Pili. Entonces vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 25. Bueno. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí,
Asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Gracias, Pili. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar la reunión? Ay, nos han rodado. Gracias, Pau. Paola, que ore. Sí. Bueno, vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias porque una vez más estamos aquí reunidos. Te pedimos ese poder del Espíritu Santo, Señor, que sigue vivo, que es vigente ayer, hoy y siempre. Que tú nos guíes con tu poder para poder entender tu palabra, para que tu palabra se haga vida en nosotros, para que la vivamos día a día. Te pedimos, Señor, que este tiempo esté lleno de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pau. Ok, entonces ya estamos viendo qué pasó con Simón, qué pasó con Felipe. Ahora, si les parece, si están de acuerdo, enfoquémonos en lo que está pasando a partir del versículo 14, no era el 13, era el 14. ¿Qué destacarían ustedes del versículo 14? O si hay algo que les parezca importante recordar de las cosas que han pasado, que hemos visto hasta este punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues acá en el versículo 14, cuando dice que cuando escucharon que los samaritanos recibido el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para allá, ¿sí? O sea, enviaron unas personas porque había acontecido algo muy importante y se tenía que seguir como un proceso o como algo importante para la vida de fe de estas personas, que es lo que a continuación pues vamos a ver. Ok, gracias, Pili. ¿Alguien quiere destacar algo más de este punto, de este versículo? ¿Nadie? ¿En serio? Gracias, Pau. Yo noto en el versículo 14 como si los apóstoles estuvieran asombrados porque en Samaria se estaba recibiendo el evangelio y como ellos no, o sea, judíos y samaritanos no se gustaban, entonces
pareciera que están como asombrados por lo que está aconteciendo allá. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Dónde estaban? ¿Por qué los apóstoles estaban en Jerusalén? ¿Qué dice Adriana? Tocaquita. Ellos pues, habían decidido quedarse en Jerusalén porque había persecución contra ellos y estaban en Jerusalén. Pero lo que a mí me llama la atención del versículo 14 es que fueron como los principales, ¿no? Pedro y Juan, que eran como los que eran más como allegados al Señor, el que estaban siempre con él, que estaban pues, conocían todas las cosas de Jesús, estuvieron ahí y fueron ellos los que precisamente fueron a Samaria. Entonces eso me llama la atención. Ok, importante ese punto. Gracias, Adri. ¿Alguien quiere comentar algo más? Estamos viendo, los apóstoles estaban Pedro y Juan, ellos se quedaron en Jerusalén. El resto de la iglesia, que lo comentábamos semanas atrás, el resto de la iglesia, los gentiles, los llamados gentiles, sí, Susanita, no me mire con esa cara, que ¿qué? Sí, los gentiles, ellos salieron corriendo. Pero yo no sé ustedes, a mí me llama mucho la atención, yo me pregunto, digo, ¿no? Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Como marcó Paola, tal vez se sorprendieron. Entonces, enviaron allá a Pedro y a Juan. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Ya para qué? O sea, eso es lo que yo me preguntaría así de buena esa primera. O sea, que se necesita el superapóstol para que vaya a hacer algo. Los enviaron. O sea, vayan ustedes a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué piensan ustedes de ese hecho? De que la iglesia en Jerusalén haya enviado a Pedro y a Juan. ¿Cómo para qué? A nadie se le hace... ¿No? ¿No? ¿Nada? A ver si los de... Sí, yo pensaría que ya ellos se estaban como que organizando como iglesia y bueno, si están asombrados, pero pienso que también pues vemos que Felipe y Esteban ya servían acá con ellos, ¿verdad? Y como estos salen, son los que van y predican, pues pienso que van a mirar a ver como, bueno, qué es lo que se está haciendo. Es que lo pienso, no sé si esto fue antes cuando ellos empiezan a decir que pues que no se podían encargar como de todas las personas, entonces tenían que dedicarse como a la lectura y a la oración y empiezan como a organizarse, a delegar funciones. Entonces, pues yo pienso que al ver que, ajá, ellos eran como los patrones, entonces vieron, entonces no, vamos a ir a mirar a ver qué es lo que está pasando allá y cómo se organiza todo este tema. O sea, ellos se preocupaban, pienso que por lo que se estaba predicando, por lo que se estaba diciendo, pienso. Ok, gracias, Pau. Patti está diciendo no sé quién en Facebook. Ellos fueron para completar la obra, para que recibieran el Espíritu Santo. Marta Méndez dice, desde que Jesús estuvo con la mujer samaritana, había gente que había creído y los enviaron para edificarlos. Ok, ¿qué dice Pris? Gracias, Patti, gracias, Marta. Estoy de acuerdo con Patty, se llama, de Facebook, que dice que ellos fueron para completar, o sea, para completar lo que se había iniciado, porque está Felipe les predica el Evangelio, y Felipe está haciendo señales. Eso lo vimos anteriormente, que los espíritus inmundos estaban saliendo, que los paralíticos, los enfermos eran sanados, y había gran gozo, pero lo que está diciendo aquí el versículo más adelante, después del 13, dice que cuando estos apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan
los cuales habiendo venido oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, es como que si el Espíritu Santo, si ellos no reciben, esos que han escuchado el Evangelio, no reciben ese bautismo del Espíritu Santo, ahí falta algo. O sea, que vamos como en progreso, como cuando un computador está cargado y dice como 80%, o sea, falta el otro pedacito. Y esto me llama la atención porque ¿cuánto tiempo no pasé yo para recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Y a veces uno como que no ora, uno le predica a la gente y, bueno, listo, ya, mi misión completada. Pero al menos yo como que no reparo en que no está completado si no se ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, yo no reparo en eso, ni ando llamando para verificar, oye, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos fueron hasta allá físicamente a decir, hay que terminar esto. Eso me llama la atención, me deja como pensativa, la verdad, de qué es lo que yo he estado haciendo. Ok, gracias, Tris. ¿Qué dice Edward? Hola, hola a todos, buenas noches. Sí, justamente estaba pensando en eso. Mandan a los duros. Lo que me llama la atención es por qué Felipe no ora para que reciban el Espíritu Santo. Entonces me llega la pregunta de, ¿será que hay unos, será que es un don? O sea, ¿será que unos tienen la posibilidad para que, o sea, si unas personas tienen que orar para que otras reciban el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo hace Felipe? Sí, o sea, los mandan a ellos y eso como que me llama la atención. Y me parece fundamental el Espíritu Santo. O sea, escucharon la palabra, se habían bautizado en agua y entonces allá como que dijeron, uy, no, vayan y como dice Pris, pues completen la obra. Y nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo pues es fundamental, es que sencillamente sin el Espíritu Santo pues muy difícil, no se puede. Gracias, Edward. Gracias por marcar ese punto. A mí también me surge la pregunta. Primero, me parece, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pau. Oiga, chévere que estén recibiendo, genial todo, pero pilas, vamos a ver qué se está predicando. Porque además, yo que soy medio anarquista, a mí el tema de que vengan a supervisarme, ay, no sé, no me gusta. Sin embargo, en la iglesia, yo lo que estoy viendo, y yo creo que si ustedes quieren compartir punto a punto qué es lo que aprendemos para nuestra vida, aprender a hacer iglesia aquí y ahora, yo lo primero que estoy viendo aquí es, oiga, tiene que haber alguien que se preocupe de lo que usted está enseñando, de lo que usted está diciendo, para que no vaya a ir a decir locuras. Es importante. ¿Hasta qué punto se hace en este momento? ¿Hasta qué punto la gente actualmente abusa de esa, llamémosla autoridad? Ya es otro cuento. Oh, María Isabel, hola. Y por otro lado, sí, lo que marcaba Edward, porque Felipe no hizo la vuelta completa. No podía, no quería, no sabía. Hay una gente que sí puede y otros que no. Entonces, a mí eso también me llama la atención. Pili, cuéntanos. Bueno, pues yo lo que veo es que la iglesia está trabajando acá como en equipo, ¿no? Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa según, pues, como, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo como los talentos, dones o como la disposición de la gente, pero finalmente la iglesia está ahí como complementándose. Y pues lo que decía Adriana me parece súper importante, que uno sí debe de tener como alguien que le diga a uno, si uno lo que está haciendo lo está haciendo bien porque nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces a mí sí me parece importante que entre los hermanos como que nos guardemos del diablo que nos puede engañar y que podamos decirle a las personas, oye, mira, cuidado porque quizás lo que estás diciendo no es correcto. Entonces sí me parece muy importante que dentro de la iglesia nosotros no lo tomemos como que nos supervisen, sino que nos guarden, que nos guardemos los unos a los otros. Gracias, Pili. Y lo está diciendo, perdón, pero alguien que está pastoreando una iglesia. Y a mí yo lo veo así como que me están vigilando. No, deje la bobada, es bíblico. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Entonces,
Aquí están surgiendo algunas cosas interesantes. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Por qué Felipe no hizo la vuelta completa? Mandan a Pedro y a Juan. Y no sé, ¿quién quiere leer los versículos? Es más, cerremos la idea completa del 14 al 16. Yo los leo. Listo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El 17 también, Pris, porfis. Y el 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, gracias. Algo que les gustaría marcar, aparte de lo que ya hemos conversado, que dice Edward. A mí, por ejemplo, me llama la atención con el tema del Espíritu Santo, que entonces hay personas que me decían, no, es que en el momento que usted ya cree, ya viene a morar el Espíritu Santo. O sea, sí, me decían eso. Y entonces yo como que me preguntaba y decía, ¿pero será? Porque yo no veo una diferente. El Señor dice que hable lenguas. Y acá, por ejemplo, en este texto, veo que fue un paso posterior. Fue después de un tiempo, ya habían creído, habían sido bautizados, pero no habían recibido aún el bautismo o no habían recibido aún el Espíritu Santo. Entonces eso me parece que hay que tenerlo claro y uno ser sincero, decir, sí, yo creo, eh, pero tiene que llegar el Espíritu Santo, o sea, nunca dejar como de anhelarlo y de pedirlo. Gracias por esa acotación, Edward, porque el texto dice claramente, creyeron a Felipe. Creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y se bautizaban. Pero como dice Edward, no fue suficiente creer, no fue suficiente bautizarse, necesitaron algo más. ¿Qué dice Susana? Sí, que ellos, igual que lo que decía Edward, que al llegar oraron, o sea, tiene uno siempre que orar para poder, o sea, anhelar el bautizo del Espíritu Santo para poder recibirlo, ¿sí? Porque no porque otra persona ore, pues uno ya recibe el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que uno pedirlo, tiene que ser de uno mismo, desearlo y anhelarlo para uno poderlo obtener, ¿sí? Y claro que Pero también... ya va, espera tantito. ¿Dónde ves tú aquí en este texto que ellos estaban anhelando el Espíritu Santo? No, acá no dice que ellos estaban anhelando el Espíritu Santo, pero está, acá dice que habían aceptado el mensaje de Dios. Al aceptar el mensaje de Dios, pues ellos empezaron a orar también, ¿sí? Empezaron a, pues ya iba Juan y iba Pedro, que eran más creyentes, eran como los duros, como se dice los duros. Entonces yo infiero que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Al ellos tener el Espíritu Santo, pues los otros también querrían tener el Espíritu Santo, igual que Pedro y Juan. Ok, gracias, Su. Vamos a aclarar algo en este punto. ¿Qué pasó? Aló. Sí, buenas. Ok, vamos a aclarar algo en este punto. Aquí se valen todas las opiniones, pero nosotros tenemos que tener un colador. Susanita se quedó congelada, ya se descongeló, porque menos mal se quedó congelada con cara de brava. No sé, me quedé con cara de... Entonces, es importante que nosotros tratemos al máximo quedarnos en la porción donde estamos para exprimirla y ver qué nos aporta, porque hay muchos textos donde nos va a decir diferentes cosas, pero aquí particularmente en esta porción que estamos hoy estudiando, no dice que la gente de Samaria estuviera deseando el Espíritu Santo ni estuviera
orando por el Espíritu Santo. De hecho, yo voy a ser atrevida, bueno, porque si ya Susana abrió la puerta del atrevimiento, entonces yo también me atrevo. Yo no sé, pero a mí me suena como que ellos ni siquiera sabían lo del Espíritu Santo. Ni sabían. Pero eso es una pila, eso no lo dice el texto. Eso, yo estoy haciendo una inferencia aquí que puede ser medio loca. Lo que sí es cierto es que ellos, por lo que nos está contando Lucas aquí, no están deseando ni orando por el Espíritu Santo. ¿Qué nos quería comentar Pili? Precisamente eso, que ahí ellos de pronto, ¿no? Ni siquiera sabían y Juan y Pedro fueron a contarles pues que existía el Espíritu Santo y bueno, no sé. A mí lo que me llama la atención es el tema de la imposición de manos. Es lo que me llama la atención de lo que hemos leído, que dice que el Espíritu Santo fue por la imposición de las manos. Entonces, eso me llama la atención. Además que Jesús también habló de eso, ¿no? Jesús también dijo que debíamos imponer las manos. Entonces, si el Señor lo manda, pues me imagino que así debe ser, ¿no? Ok, Pili, porfa, si puedes, búscanos el versículo donde Jesús dice, habla de imponer las manos, porfis, no, tranquilos, búscalo con calmita. ¿Qué dice Edward? Sí, justamente ese tema que tomó que a Pili me parece también súper importante, pero antes que eso, me llama mucho la atención una palabra y es solamente, o sea, esto lo está marcando Lucas, y dice porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y está mal ser bautizados en el nombre de Jesús? Obvio no, es súper importante, es lo más importante, pero es como si uno fuera a almorzar y uno dijera, bueno, yo fui a almorzar y me dieron solamente sopita. Entonces uno como que siente que le hace falta algo, o sea, hace falta el plato fuerte y el postre, o sea, almuerzo sin bandeja, pues no sirve, no, pues, ¿cierto? Entonces como que esa palabra solamente es que hace falta el poder, es que el Espíritu Santo según lo que uno ve en la palabra, es impresionante. Y el Señor Jesús, cuando veíamos en el capítulo 1, recibirán poder y van a ser mis testigos, o sea, uno cómo va a hacer la obra sin poder. Entonces me parece eso súper importante, esa palabra solamente. Quiere decir que hay algo más y a veces como que nos quedamos solamente con la sopita y bueno, creo que uno hace falta su buena bandeja, postre y toda la cosa. Gracias, Ed. Gracias por marcar ese punto que dice Priscila. ¿Está Priscila? Ok. Y a mí también me llama la atención lo de que o sea, fueron físicamente, revisaron a la gente, bueno, vamos a ver si la tarea está completa, e impusieron las manos y entonces ahí el Espíritu Santo. Pero cuando ellos estaban en Pentecostés, eso lo vimos en Hechos 2, ellos estaban reunidos y no fue que Jesús les impuso las manos a ellos para que ellos entonces fueran llenos del Espíritu Santo, sino que ellos estaban en Pentecostés reunidos, unánimes, orando y pues fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Entonces aquí nadie les impuso las manos. Entonces eso me llama la atención. Yo he visto como en algunas congregaciones pues está muy marcado lo de hay que imponer las manos. En donde me congrego actualmente no está ese parámetro, como que oren por el Espíritu Santo y listo, y serán llenos del Espíritu Santo. En mi experiencia personal, a mí nadie me impuso las manos para recibir el Espíritu Santo, sino que fue en un tiempo de profunda comunión con Él que empecé a hablar en lenguas y dije, wow, esto no era mentira. Esto no era un show o una actuación. Entonces, pero también veo en la Biblia cómo está el caso del que le imponen las manos como el caso del que no. Gracias por marcar ese punto, Pris, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí nadie me impuso las manos. Y yo recibí el Espíritu Santo. Entonces empecé a hablar en lengua. Yo, ¡oh! ¡Qué emoción! Pero
¿Y puedo decir algo? Aquí, perdón. Menos mal que no es necesario la imposición de manos, porque si no en COVID nadie recibiría el Espíritu Santo. No, yo no lo hubiese recibido porque a mí nadie me hubiese impuesto las manos, menos me quería. No me importa. Pau, cuéntanos. Adriana dice, ay, sí, sí, que me toca. Bueno, yo pienso, yo no sé, los discípulos son como muy dados, bueno, ellos como son judíos, ¿verdad? Ellos, pues todo lo que ellos hacían como en sus prácticas religiosas de la ley, no sé, de todo lo que ellos vienen, de lo que hemos visto, cómo hacían ellos que los sacrificios, que el templo, que la oración, que no se lavaban las manos, o sea, una cantidad de cosas que ellos traen. Entonces yo pienso que como que son muy dados, como se podría decir, simbolismos, a seguir esa práctica de esos simbolismos, y por eso harán lo de imponer las manos, porque es que yo veo que ellos por lo menos siguen la práctica vemos más adelante del aceite también, ¿verdad? Que siguen también como que ungiendo con aceite. Entonces, yo vería que como que por esa tradición que ellos traen, entonces por eso es que ellos también siguen haciendo como el tema de la imposición de las manos. Aquí soy como defendiéndolos a ellos, pues mi punto de vista. No me parece nada loca tu tesis, porque de hecho estábamos viendo, los invitamos también para los miércoles a las 9 de la mañana, tenemos nuestro estudio del Evangelio de Juan, y estábamos viendo que los discípulos de Jesús también bautizaban en agua. Y de hecho hay que pensar, Pili, pero ya va, Pili, ya va. ¿Encontraste el versículo de la imposición de manos? Después yo sigo echando mi Adri, cuento. qué bueno que pude decir antes de irme. Encontré, fue cuando Jesús les dijo que pondrán las Se te manos escucha sobre cortado, los Pili. ¿Puedes apagar enfermos. el...? Ajá, ahora sí, cuéntanos. Encontré fue el versículo donde Jesús dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pero no que pondrán las manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces es algo diferente. Ok, gracias por ese punto, Pili. Hay un tema de imposición de manos, a pesar de que Jesús sanó muchas veces de lejos. Gracias por marcar ese punto, Pili. Lo que les estaba comentando en torno a esta participación de Paola es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, hay una parte donde dice que los discípulos de Jesús estaban bautizando y los discípulos de Juan el Bautista se pusieron bravos. Y empezamos a tener este debate. ¿Por qué los discípulos de Jesús bautizan? ¿Por qué Jesús no les dice, oiga, no hagan eso? Entonces hablamos de las tradiciones, de las costumbres y cómo Jesús no viene a romper las costumbres así de golpe y a prohibirles hacer lo que se hacía antes, sino que hay un proceso de adaptación a lo nuevo que va más allá de los actos físicos, de los actos materiales como el bautismo, como la imposición de manos, la unción con aceites. Y me parece un punto bien interesante que estaba marcando Pau. Gracias por eso, Pau. ¿Qué dice Edward? Lo que yo veo con respecto a ese punto, y es una opinión personal porque no sé, ¿sí? Es que los apóstoles están facilitando esas obras. Porque, por ejemplo, acá no es mérito del creyente, sino es mérito de o sea, los apóstoles están ayudando para que reciban el Espíritu Santo. Ellos pudieron haber dicho también, no, pues permanezcan y recibirán el Espíritu Santo, ¿sí? O con la sanidad pasa igual, uno ve a un enfermo y no, pues por sus llagas fuimos curados, vaya, ore, ¿sí? Y reciba la sanidad. Y es posible, sí, el Señor lo puede sanar, pero los apóstoles están ahí cumpliendo una función y están facilitando y promoviendo ese tipo de cosas, porque llegan los apóstoles, ponen las manos, oran y reciben el Espíritu Santo. Entonces me hace reflexionar también que nosotros como iglesia podríamos tener ese sentir, entonces de ir también y mirar para que la gente se mueva en los dones, reciban las señales.
pues si uno tiene el poder, porque por ejemplo a mí me parecería difícil y yo lo he intentado un montón, es en mi experiencia personal y oro y trato y nada que recibe el Espíritu Santo. Y entonces pues también uno dice, uy, venga, sería chévere que por lo menos alguien que ya lo haya recibido me ayudara para ver si puede, o bueno, no sé, lo veo algo así. No, me parece una acotación interesante y muy importante. Nosotros como iglesia, y aquí estamos aprendiendo a ser iglesia, pues deberíamos ver, oiga, usted no ha recibido el Espíritu Santo, vamos a orar y vamos a poner manos. Me parece un punto muy interesante, Edward. Gracias por plantearlo. Entonces, si no hay más comentarios aquí, sigamos leyendo. ¿Listo? Versículos 18 y 19. ¿Quién quiere leer? Dale, Susanita. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofrecieron dinero a los apóstoles y les dijo, dame ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Ok, gracias. ¿Algún comentario? ¿Algo que te parezca interesante? Sí, me parece interesante que pues como ya vimos, ellos iban especialmente, perdón, que son los rezagos de estas gripitas locas. No, deje la resaca, eso es lo que usted dice. Entonces ellos iban encomendados con esa tarea, ¿sí? Entonces los otros dijeron, no, pues nosotros también queremos hacer lo mismo y nosotros podemos comprar con dinero y podemos pues hacer lo mismo y así también vamos a ganar plata, imagina. Entonces eso me parece que es una cosa pues muy grave para ellos decir que querían comprar el poder de darle al Espíritu Santo, de sanar y de todo. Es un poder que no se puede, solo es con oración, no es con dinero ni de otra forma, sino solo es con oración. Ok, pero ¿quién estaba tratando de comprar el poder de imponer las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo? Pues me imagino que los fariseos eran con los que ellos estaban, con los No. que, ¿no? Bueno, con los que ellos estaban, como no he venido, Ok, tú como no tienes he como venido a las tarea. clases, como no he venido a las clases, por eso me ha escorchado. Lea el versículo 18. Versículo 18, espérate, ya te digo. La gente recibía el Espíritu Santo. La gente que estaba con ellos, pero no sé específicamente qué rama de ellos. Susana, dice cuando vio Simón, o sea, este hechicero, el mago, cuando él vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, empezó a ofrecerles platica, pero fue solamente Simón, no fue nadie más. No solo Simón. Bueno, Y hay que leer el capítulo 8 completo para la próxima semana. ¿Qué dice Eduardo? Gracias, Rochi, no, Susana. Yo estaba pensando, porque ha sido buenas a primeras en lo que logro leerlo, me parece que Simón tiene la intención, una intención bonita. O sea, yo veo a Simón y yo digo, hijo de madre, o sea, se impresionó del Espíritu Santo y lo que él quiere es tener ese poder para que también la gente reciba el Espíritu Santo. No sé con qué intención, si él de pronto lo hace por plata, pues bueno, gravísimo. Pero si lo hace con el sentir de que toda la gente reciba el Espíritu Santo, pues me parece una maravilla. Yo también quisiera eso. La falla es que él piensa que ese poder se compra con dinero, como si uno pudiera comprar a Dios, como lo decía Susanita. Entonces, bueno, creo que ahí está la falla. Pero, wow, en cuanto a que toda la gente pueda recibir el Espíritu Santo, pues una maravilla. Gracias, Ed. Ahorita seguimos comentándolo.
Gina Paola, estamos en Hechos 8 y nos estamos enfocando en los versículos 18 y 19, que dice Pris y María Isabel. Yo me he sentido identificada con Simón en algunas etapas de mi vida de fe, porque de alguna manera como que yo también he querido ese poder por el solo hecho de tener el poder. O sea, más allá de la relación con Dios y decir, wow, es por Dios, no, yo quiero el poder, porque me parece genial ir por ahí sana en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús. O sea, me parece increíble, es como tener superpoderes, exacto. Entonces yo me acuerdo o sea, yo me siento identificada con Jesús porque yo no le ofrecía a Dios dinero, o sea, yo no traté de comprarlo. Pero de alguna manera el fin que yo perseguía al querer tener el Espíritu Santo no era ni siquiera, o sea, como darle la gloria a Él o que Él me use para su obra, sino el solo hecho de ser poderosa, de sentirme poderosa. Y mientras más oraba, lloraba, o sea, nada pasaba, o sea, eso no fluía el Espíritu Santo en mí. Y también siento que uno pudiera caer en el error de no como Simón, que ofreció directamente plata a los discípulos, pero sí decir como que, oye, yo con tanto que estoy diezmando, con tanto que estoy ofrendando, con todo el tiempo que estoy sirviendo y yo no tengo el poder del Espíritu Santo. O sea, esas son cosas que yo me había cuestionado antes de recibir el Espíritu Santo y fracasé. O sea, me acuerdo que cuando recibí el Espíritu Santo fue así que un día que estaba orando normal y quebrantada con una alabanza y de repente empecé a hablar en lenguas por el solo hecho de estar en ese momento con Dios. Pero cuando quería hacer power, pues eso no fluía, ahí no pasaba nada. Ok. Priscila, esa era la única que le pasa eso. Levanten la mano todos los que les pasa eso. Yo quiero tener el power. No, sí, Señor, para tu honra y gloria. Yo creo que es algo tan natural y me encanta que Lucas haya contado esta vergüenza de Simón. Además, a mí me sorprende porque Simón tenía plata. O sea, aquí me revela algo genial de Simón. Simón tenía plata. Él había estado engañando a todo el mundo. A todo el mundo. Había hecho harta platica como para decir cuánto necesito usted para darme ese podercito. Deme, yo le doy plata. ¿Cuánto quiere por eso? O sea, el tipo tenía plata, pero aún teniendo dinero, él creyó y se bautizó y andaba pegado a Felipe. O sea, podrá ser muy guache el tipo, pero, o sea, yo también siento como que, ay, Simón, yo te entiendo, yo soy como... O sea, de repente nos sentamos en la mesa del reino juntos, ¿qué hubo? Pero es tan humano, o sea, él quiere para que yo también le ponga las manos a la gente y reciba el Espíritu Santo. Aquí no está diciendo que él lo quería para vender ese poder, para cobrarle a la gente, venga Adriana, yo le impongo las manos y usted me paga. No, aquí está diciendo que él simplemente quería imponer las manos, como dice Edward, yo no sé si para ayudar o como dice Priscila, así como nosotros, para tener power. Así como Charles Xavier en X-Men, que le enseña a todos los X-Men a controlar sus poderes. Qué genial, ya Paola se puso brava. Entonces, a mí me parece que es un tipo súper, pero súper humano como cualquiera de nosotros. Entonces llegó Pedro y ¿qué le dijo Pedro? Gina Paola, porfa, lee el versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
Pau, algo que te llame la atención de lo que acabas de leer, que digas, "Uy". Pues me llama la atención, pues todo porque está diciendo, pues por lo mismo que estaban hablando ahorita, ¿no? Pues él quería o creía que el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegara, era con plata, que se compraba. Y pues no es así, ¿no? Entonces acá está diciendo que no se obtiene con dinero y está diciendo que, o sea, entiendo yo, no sé si estoy mal, que entiendo yo, que no recibía el Espíritu Santo porque el corazón no era recto delante de Dios, o sea, no necesitaba dinero, lo que necesitaba era ser recto delante de Dios y tenía que arrepentirse y pedirle a Dios, era Dios, no comprar. Entonces, pues yo pienso que es lo que nos pasa, de pronto no queremos comprarlo, pero sí creemos que como llenarnos del Espíritu Santo es como de otra manera, cuando se lo tenemos que pedir es a Dios directamente, que sea Él el que nos dé el Espíritu Santo que llegue a nuestra vida. Y pues están hablando de la imposición de manos, que era como para sanar. Y todo eso son... se me perdió. Se me fue la palabra y no es tan ayudante. Pero son dones, ¿sí? Regalos, que nos da Dios. Que nos da Dios, no se compran ni con dinero, ni con, o sea, ni pidiéndole a la gente que oren por mí para que el Espíritu, sino yo tengo que pedírselo a Dios, es mi relación con Dios y eso va a hacer que el Espíritu y todos los dones que Dios nos tenga lleguen a nosotros. Gracias, Pau. Qué importante, o sea, es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Gracias, Pau. ¿Qué dice Pris? A mí acá me cae mal Pedro. O sea, si a mí Pedro me está pasando eso hoy y alguien me dijo que tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte ni suerte en esto, yo diría, bueno, ¿y este qué le pasa? O sea, sacúdete. ¿Por qué pienso que Pedro me cae mal? Porque aunque le está dejando la enseñanza, o sea, Pedro tuvo tantas equivocaciones y claro, Jesús le habló fuerte también, pero decirle que perezca contigo me parece demasiado fuerte y decirle que no tiene ni parte. O sea, mira, Felipe que está haciendo la obra, o sea, Pedro, enséñale, dile, mira, no se puede comprar el don del Espíritu Santo, tienes que creer, arrepiéntete. Entonces, yo no tomaría como ejemplo a Pedro porque yo he sido ese Simón que quiere el poder del Espíritu Santo. Yo he sido ese que dice, quiero ser poderosa, como dice hasta el mismo Edward. O sea, qué chévere poder ir y sanar a la gente por el poder del Espíritu Santo y echar fuera de menos por el poder del Espíritu Santo. Y claro, que bueno hubiera sido que alguien me corrigiera y me dijera, mira, Pris, es que esto es así, ya está basado, pero no que tu dinero parezca contigo, ni nada de eso, fuera de aquí, no tienes parte con nosotros, adiós, no tienes recto, y le dice un poco de cosas aquí. Entonces me parece que el mensaje de fondo es chévere, pero la forma de Pedro me parece súper rudo, y ahí es cuando uno dice, somos vasos de barro, de verdad, imperfectos. Ok, gracias, Prisha. Susanita, antes de darte la palabra, Clarita iba a decir algo, pero lo escribió y no, así escrito no sirve. Dale, Clarita y luego Susana. Es que eso era top secret, aquí nomás, no se crean. No, pues es que sí concuerdo con Pris que Pedro siempre impulsivo, siempre, pero si algo veo yo, que Pedro lo decía por algo, a final de cuentas Pedro veía algo en este Simón, porque le dice, no, tú lo estás haciendo es por maldad, hay un dejo de amargura todavía en ti, porque siempre has querido ser grande.
O sea, si recordamos, Simón dice que él los engañaba haciéndose pasar por uno grande. Él quería el reconocimiento de que, Simón puede hacer estas cosas y pues gracias a eso tenía el dinero para poder comprar ahora este don. Entonces, creo que Pedro descubrió la intención del corazón de Simón, por qué era que quería este don. No era tanto para que todos fueran llenos del Espíritu Santo, sino a lo mejor para él todavía hacerse sentir como el grande, como decimos ahorita, que a veces nosotros también queremos eso. También decimos, qué padre que digan, mira lo que puede hacer ella. Qué bueno que el don no se vende, porque ni lo podría comprar para empezar. Creo que tengo mejor acceso de esta manera que comprándolo. Y a lo mejor, si el don se vendiera, ¿quiénes tendrían el acceso a él? Ahí también sería terrible de saber quién tendría el acceso a él, que es algo que Pedro nota en ese momento con Simón. Si el don se vendiera y Simón pudiera comprarlo, imagínense en manos de quién estaría cayendo este don, porque Simón con poquito ya se había engrandecido, ya había engañado a los demás. Siento que por eso Pedro empieza a decirle estas cosas tan fuertes a Simón, que entiendo el punto de Priscila, que él ni lo trabajó, ni luchó por él, todo lo que hizo Felipe, y viene y me lo desanima y me lo corre. Sí. Gracias por esa acotación, Clarita. Bien interesante, y vamos a seguir hablando de esto. Susana, ¿qué querías comentar tú? Cuéntame. Pues que yo estoy de acuerdo con ellas, que Pedro, un poco como sanganito, digo yo también, porque pues eso nos pasa a veces mucho en la iglesia, que si nosotros sabemos un poquito más, queremos matonear a los demás, ¿no? Porque acá en la TLA dice, Pedro respondió, vete al infierno con todo tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. O sea, de una lo mandó, usted no sirve, váyase con el Satanás. Entonces, eso, y acá en el 21 dice, tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. O sea, él no tiene por qué juzgar. O sea, uno no tiene por qué juzgar al hermano. Al contrario, si uno sabe que el hermano no tiene las intenciones buenas, tiene uno que orar por él para que Dios le ayude a tener sus intenciones buenas, porque para eso es que nosotros estamos, para llevar la palabra, ¿sí? Bueno, digo yo, ¿no? Entonces ahí pienso que Pedro era como un poquito sanganito en ese sentido, como que yo soy el que mando y yo soy el que impongo y yo soy el que digo cómo son las cosas. Vale, gracias, Susana. Vamos a ver un poco más de la actuación de Pedro, porque aquí estamos aprendiendo del libro de los Hechos de los Apóstoles a ser iglesia. ¿Qué dice Emma Paola González? Bueno, fíjate que yo estoy viendo que este Simón, cuando cometió esta embarrada frente a las autoridades, a los pastores, a los grandes, ya él estaba bautizado, ¿verdad? Y fíjate que nosotros podemos ver ahí que para él bautizarse no necesitó hacer yo digo que él se quedó como en el taller ABC, no, creo que no alcanzó ni siquiera el taller de ABC para bautizarse, no, él creyó en lo que Felipe le había hablado del evangelio y se bautizó, y aunque más adelante cometió toda esta embarrada, pero le reconozco que se bautizó antes creyendo en algo, y bueno, y ahí paso a paso, y yo me doy cuenta ahora, porque es que muchas veces para tú bautizarte, primero tienes que hacer un curso para que no te puedas equivocar, para que no puedas cometer estas embarradas y no sé qué, y te vale cuánto, y mira lo que nos está mostrando hoy la palabra, que no se necesita nada de eso, solamente necesitamos creer en el evangelio. Entonces me gusta mucho ese punto ahí. Gracias por marcar eso, Pau. Gracias por marcarlo. Clarita, ¿qué querías comentarnos? No, pues que con la versión que nos dio Susi, sí, ahora sí todos contra Pedro, pues ¿qué le pasa? O sea, si yo fuera Simón le diría, pues ¿tú quién eres? O sea, ¿no te acuerdas quién eres? Un Simón cualquiera también, ya te crees mucho porque ahora te dicen Pedro.
Pero, o sea, ¿quién le dio la autoridad a Pedro de mandarlo al infierno? Si, digo, creo yo que el que se va al infierno ya de ahí ya no regresa. Y vamos a ver que con Simón no pasa esto. Ahorita vamos a ver la actitud que toma Simón ante estas palabras. Entonces ahí sí siento que le exageró. O sea, que no se le olvide a Pedro que él también fue un Simoncito antes de esto. Creo que le exageró ahí. Aquí tenemos un comentario de Patty Ronnie que nos recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Luego Patty nos agrega, yo creo que era necesario que Pedro le dijera así para desarraigarle de su corazón esa mala actitud. Dios da discernimiento para hablarnos fuerte y quitarnos esas malas cosas del corazón. Yo no sé si Pedro tenía o no tenía derecho a ser tan tosco con el pobre Simón. Yo lo que sí veo, le habló feo, es verdad. Se lo merecía, no sé, tal vez yo le hubiese hablado peor. Y es que es algo que nosotros no podemos olvidar. También Pedro será muy apóstol y lo que quiere ver es humano. De repente le estaba todo lindo y poniendo manos y le dicen así, quería ahorcarlo. ¿Qué le pasa, Dios guache? Que usted tuvo que, como decía Pablo, usted tuvo que pagar algo para bautizarse en agua, usted tuvo que pagar algo para... ¿Cierto que no? Entonces, creo que definitivamente nosotros tenemos que cuidar a las ovejas del Señor. Pero también Pedro es oveja del Señor, que no se nos olvide eso. Así que por muy apóstol que él sea, si le habló fuerte o no, yo sí estoy con la mayoría. Miren, a veces de verdad la gente le habla tan feo a los hermanos cuando se equivocan, que uno dice, oiga, no, eso no se hace. Sin embargo, lo que Clarita estaba marcando ahorita, vamos a ver la respuesta de Simón. Clarita, ¿tú querías agregar algo más en este punto? No, nada más decir eso, pues que sí, bien fuerte, pero le funcionó esta vez la estrategia. Sí, o sea, es que yo creo que debe dar mucha piedra. A mí una vez un amigo cercano, cuando supo que yo estaba congregándome, haciendo estudios bíblicos, predicando, él me dijo, te voy a presentar a un amigo para que se asocie, sea socio capitalista y monte una iglesia y en un año se forran con los diezmos. Yo quise, miren, yo tenía unas ganas de responderle así como le respondió Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo. ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo me va a decir a mí, te vas a forrar de dinero en un año? Te voy a presentar a tu socio capitalista. Eso ofende. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso ofende. Y yo creo que, bueno, de repente Pedro no le fue tan fácil no explotar en ese momento. Pero miremos entonces, Clarita, porfa, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y además, como marcaba Patti, Pedro tiene algo de discernimiento porque le está diciendo, veo que estás en hiel de amargura y prisión de maldad. O sea que hay algo en el corazón de Simón que Pedro está viendo, que Pedro está discerniendo y entonces yo no la descartaría, yo no echaría al fuego del infierno a Pedro así tan rápido. Hay algo que Pedro está viendo, sintiendo, que quizás le está revelando el Espíritu Santo a Pedro acerca de lo que está de lo que hay en el corazón de Simón. De que tampoco es que Simoncito sea tan inocente. Sin embargo, ¿qué respondió él? Pris, ¿tú querías decir algo? Luego Edward, antes de que Clarita nos lea.
Ay, sí, pero me dio cosa interrumpir. Quería era como después de la intervención. Pero hay un tema que digo rapidito. Lo que pasa es que yo creo que es importante hablarle fuerte a veces a las personas que necesitan como un sacudón porque le hablas suavecito, pasito, con amor, no sé qué, y no entienden nunca. Pero ya mandar al infierno a una persona y decirle que perezca, o sea, ya es, o sea, si hoy en día yo lo viera, yo diría como que no, esa no es la forma porque cuidado a uno de estos chiquiticos lo hace descarriar el Señor Jesús dijo, mejor te atas una vaina, yo no sé cómo era, de molino y te Piedra lanzas de molino. una piedra de molino y te vas a lo profundo del mar. Y eso me hace acordar, hay una persona que yo conocí, o sea, uno viendo estos ejemplos se olvida de que los apóstoles son seres humanos y empieza a imitarlos. Y es ahí cuando creas doctrina de algunas conductas que tú dices, pero veamos es a Jesús, porque hay una persona que yo conozco que se dedica a pastorear y se la pasa diciéndole así a la gente, tu dinero perezca contigo y tu dinero, y esa es la frase favorita que tiene, de su dinero perezca contigo. Varias, y que chisme, pero yo no voy a decir. Entonces ahí uno dice, mira, o sea, ¿para qué usas ese lenguaje hoy en día? ¿Cómo le vas a decir a una persona que se muera, que se pudra en el infierno con su dinero? O sea, ¿qué ganas tú con eso? En vez de edificar, lo que estás haciendo es espantar a la gente y decir, bueno, ¿y esta gente qué se cree? Entonces, eso es lo que quería contar, ese chisme. Este chisme fue patrocinado por mentira. ¿Qué dice Eduardo? Es que quería decir varias cosas. Por ejemplo, con respecto a eso, creo que hay una parte que dice que hay que juzgar con justo juicio. O sea, creo que no te pedir sabiduría para manejar ese tipo de situaciones. Si es una persona nueva, ¿sí? Que quiere conocer, pues con cariño, enséñale, pero si uno ve que es alguien que tiene malas intenciones, pues hay que hacer algo para corregir, no le puede uno hablar bonito, pues si tiene intenciones malas y va a destruir a la iglesia. Entonces, bueno, creo que uno no lo podría como decir, no, esta es la manera, no, hay que pedir sabiduría todo el tiempo, pues para que el Señor nos ayude a manejar ese tipo de situaciones que son nada, no son nada fáciles y bueno, son particulares. Con respecto al texto tenía una duda con respecto al don de Dios, porque dice que es un don de Dios. Entonces yo digo, bueno, Simón me imagino que fue bautizado con el Espíritu Santo, dice, todos recibieron el Espíritu Santo. Él lo que quiere es el poder para que cuando ponga las manos sobre otros reciban también el Espíritu Santo. Y entonces me preguntaba, ¿será que eso es un don de Dios? O sea, Dios le da ese don a algunas personas, no todos pueden hacerlo. Entonces, bueno, eso pues me llama como la atención. Sí, porque puede pasar, por ejemplo, una persona que tenga el don, si hay alguien aquí, por favor, que nos está viendo y tiene el don de orar para que nos reciba el Espíritu Santo, por favor, contáctenme y ayúdenme, le agradezco. Vale, Eduardo, qué bueno ese punto. Yo sí creo que es un regalo. Yo conozco gente que ha recibido el Espíritu Santo por imposición de las manos de otra persona. Pero eso sí, en oración. En oración. O sea, no es así como que venga, le doy, papito, pa, recíbalo. Entonces, sí, la cuestión es hacerlo, orar. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando aquí, como lo que está pasando es el tiempo. Clarita, porfa, ¿tú puedes leer el 24 y 25? Sí, antes quería comentar rapidito. Siento que por eso Simón se estaba equivocando. Simón decía, yo quiero que cualquiera al que yo le ponga la mano, nada más porque sí, nada más porque le puse la mano, ya lo va a recibir. Ahora sí, 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Clarita, ¿algo que quieras comentar de esos versículos? El primero 24. Pues que el miedo no anda en burro. que pues sí, Pedro le habló fuerte, pero esto hizo que Simón reaccionara, que Simón temiera y dijera, hoy no, o sea, no se vayan, primero rueguen que toda la maldición que me dieron se me quite, y botellita de Jerez. Okay.
pues se arrepintió. Veo que hay un arrepentimiento porque dice, ruéguenle al Señor para que nada de esto, para que no me vaya al infierno, para que no perezca mi dinero, porque uno como quiera las criaturas que van a hacer sin dinero. Pero veo eso, veo que en esta porción, en este episodio, Pedro logró, en vez de aventar un alma al infierno, salvar un alma del infierno. O sea, le habló fuerte, pero logró que Simón se arrepintiera, aunque aquí no dice si lo hicieron o no, porque pues si ellos siguieron hablando, testificando y luego se fueron. No nos aclara el punto. Gracias, Clarita. Gracias por marcar la actitud de Simón. Yo no sé si alguien quiere comentar algo en ese punto. Adriana, que está toda calladita, pero con ganas de hablar. Yo le veo las ganas de hablar a Adriana. Yo tengo una duda más que pues dar un punto de vista, es una duda. Acá en este pasaje en ningún momento dice que cuando impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, la gente se cayó al piso o se revolcaron o pasó algo así como loco. Porque pues yo he visto en muchas iglesias que pasa eso, que llegan los ungidos y ponen las manos y la gente inmediatamente se tira al piso y les da convulsión y no sé eso o sea, no sé si de pronto uno al negar eso, de pronto hasta blasfemando el Espíritu Santo, no sé, pero no sé si eso será, a veces uno dice, no será actuado, porque pues, no sé, entonces me gustaría de pronto que me dieran un poquito de luces al respecto. Gracias. Pues, Adri, yo no sé si, yo no te puedo dar luces, decir eso sí, eso no, pero fíjate que lo que sí hemos visto es que no todo el mundo recibió el Espíritu Santo de la misma manera. En el día de Pentecostés, muchos recibieron el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, y allí comenzó, perdón, ¿dónde está? Aquí. Ellos hablaron en lenguas, pero no dice nada más, nadie les impuso las manos. Ahora, ¿dónde está Adrián? Aquí. Dejen de moverme las cosas. Y en este caso sí hubo imposición de manos. Ahora, decirte que si alguien se cae al piso o tiembla o llora o lo que sea, si es un show o no, yo personalmente jamás, ahora que soy creyente, ahora que he conocido un poco más, ahora que he visto algo de la historia del cristianismo, yo jamás me atrevería en este momento a cuestionar cómo viven la fe otras personas, porque resulta que yo estoy viendo que hay diferentes formas de ser cristiano y diferentes formas en que la gente está recibiendo el Espíritu Santo. Solamente aquí, solamente hoy ya estamos viendo, comparando Pentecostés con Samaria. Estos tuvieron un proceso diferente. Entonces, ¿cuál es el correcto? En ambos casos recibieron al Espíritu Santo. Entonces, Adri, yo no me atrevería a decir que los otros están mal, que los otros están haciendo un show, y antes yo sí me burlaba de esas cosas, ya no. Ahora yo prefiero, calladita es más bonita y respete, porque yo sí, el que mira eso. Entonces, no sé si te satisfizo la respuesta, pero eso es lo que yo pienso con base en lo que he estado viendo. ¿Vale? No sé si, bueno, Priscila y Edward querían hablar. Cuenten. Sí, pero pues no sé si estoy inventando. Y es que yo no sé, porque a veces como que me parece que leí algo y no fue. Una vez Jesús sacó unos demonios de alguien y la persona quedó postrada, como inconsciente en el piso, y lo tuvieron que levantar. O yo me lo estoy inventando. No, eso sí pasó. Eso sí pasó, Hombre, ¿verdad? de hecho, ese demonio no lo pudieron sacar los discípulos. Y cuando Jesús se puso furiosa, ay, ¿hasta cuándo de soportarlo? De poca fe. Echó fuera el demonio, le preguntó al papá, ¿hace cuánto le pasa esto? Y echó fuera el demonio y quedó así como muerto. La gente pensó que había muerto. Eso sí pasó.
Esa es como la única referencia que veo de gente que se cae al piso. También creo que hay muchas formas de ser cristiano. Yo una vez me caí al piso y sentí los corrientazos realmente, de verdad, como de una liberación muy grande que había en mí y no pude sostenerme. Y me acuerdo que en una visión, cuando Juan, el discípulo, está teniendo la visión para el Apocalipsis, él se estremeció y cayó al piso porque era tanto, o sea, era como tan fuerte lo que estaba sucediendo que él cayó al piso también como, y no me recuerdo si Ezequiel o es Zacarías, yo no sé, Zacarías, Daniel, bueno, un profeta se cae al piso también porque está teniendo una revelación y queda como el poder del Espíritu Santo para muchas personas, porque somos nosotros los que estamos recibiéndolo. O sea, de pronto para mí hay un terremoto y una persona es como normal, tranquilo, vayamos, salgamos y hagamos lo que tenemos que hacer, y otra persona que ve un terremoto dice, sale corriendo, no sé qué, porque hay un componente humano, que es que cada uno de nosotros vamos a recibir y vamos a tener percepciones sobre las cosas diferentes. O sea, puede ser que una persona que reciba el Espíritu Santo le parezca como el evento de un terremoto que dice, y quede en shock, estremecida, como otra recibe el Espíritu Santo y dice, empieza a alabar y a cantar y dice, wow, Señor, yo te alabo, yo te exalto. O sea, son manifestaciones de cómo cada uno percibe ese encuentro tan increíble que es recibir el poder del Espíritu Santo. Gracias, Pris, gracias por ese punto bien importante que dice Ed. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Pris. De acuerdo a la palabra, lo que podemos ver es que sí hay una señal visible cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, y lo vimos en el capítulo 2 de Hechos, y es hablar en nuevas lenguas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este texto, pues no dice que hablaron nuevas lenguas, pero Simón sí se da cuenta. Lo que pasa es que lo que yo pienso, porque Simón lo que está diciendo es, uy, yo también quiero el poder para que los otros reciban el Espíritu Santo. Quiere decir que él sí lo percibió, o sea, sí vio la señal visible. Yo podría pensar, es especulación mía, que hablaron en lenguas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo está escribiendo Lucas. Pues Lucas ya lo mencionó anteriormente, no lo va a estar reiterando cada vez, y cada vez que recibieron el Espíritu Santo, pues hablaron en lenguas. Yo pensaría eso con respecto al texto, pero si Simón se da cuenta, es porque él vio la señal, él logró identificar que cuando recibieron el Espíritu Santo pasó algo, ¿sí? Y podríamos pensar que es la manifestación, hablar en nuevas lenguas, que es la señal. Eso es lo que yo pienso. Y con respecto al otro punto que me parece una pregunta importante, es que claro, en la humanidad, con ese encuentro, pues todos podríamos manifestar cosas diferentes. Por ejemplo, yo recibo el Espíritu Santo y yo creo que es muy posible que me tire al piso. Yo creo que es muy posible. Quién sabe cómo reaccionaría uno, pero sí, entonces, pues debe ser una cosa muy chévere. Gracias, Ed. Bien, bien lindo eso. Sí, quién sabe cómo vas a reaccionar. Pero hay algo que no hemos conversado, y como nos quedan menos de 10 minutos, me gustaría ir como dándole forma a esto, porque hay algo que a mí me encanta y es la actitud de Simón. Simón no se puso digno. Ay, ¿sabes qué? A mí no me hable así. No, yo no tengo por qué estarme aguantando esto. Simón no se puso a llorar, no se puso dramático, no fue a decirle a Felipe que no, él no hizo ningún show. Él sencillamente le dice, ¿saben qué? Rueguen ustedes por mí. Ni siquiera como que, no, gracias. Y luego me voy con mi amiga Felipe. Oiga, ore por mí. No, él les dice, oren ustedes por mí para que nada de eso me pase. Me encanta la actitud de él. Se equivoca, lo reconoce, se levanta, no se queda enfrascado. Y eso es otra lección para mí, porque yo sí me pongo digna. Ay, a mí me dicen eso y mire, ¿sabe qué? El Señor lo reprenda. Usted está haciendo tropezar a una chiquita. O sea, es la actitud que para mí sería normal, pero Simón no.
qué nobleza, o sea, a pesar de todo lo que pudo haber visto Pedro en el corazón de Simón, yo lo que veo es una nobleza impresionante. Y yo con lo último que terminaría es que ellos se devolvieron a Jerusalén, pero iban predicando, anunciando el evangelio por donde iban, a pesar de que la persecución seguía. Qué valentía, qué denuedo, para usar una palabra Reina Valera, así, y parece como que lea mucho. Pero qué valor de esta gente. No se quedaron quietos a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, aquí yo quiero pedirles, ¿qué les queda a ustedes de esta reunión? Que dicen, oiga, yo necesito aprender más de esto para ser más iglesia, mejor iglesia. ¿Qué se llevan ustedes hoy? ¿Quién quiere decir? Muchas cosas. Es que es mucho, es demasiada información la que hablamos hoy. Pero, o sea, esto me enseña a ser más iglesia, el hecho de ayudar a los hermanos también en la obra que están haciendo, ir y decir, bueno, ¿en qué puedo colaborar yo como lo hicieron Pedro y Juan? Ah, bueno, está faltando esto, lo voy a hacer, sin estar juzgando y diciendo, mira el otro, no fue, y predicó el evangelio y no impuso las manos. Entonces, ojalá que esa iglesia que se esté formando ahí fracase, porque está mal hecho todo lo que están haciendo, porque a veces uno es así, malvado. Entonces, no, al contrario, ellos fueron y completaron lo que estaba haciendo Felipe. La otra cosa que aprendo es, me encanta la actitud de Simón, el mago. O sea, de verdad, uno siempre anda con un orgullo ahí disfrazado de no sé qué, sí, de víctima y de víctima. Y en cambio él dijo, miren, de verdad, ayúdenme, o sea, rueguen por mí, oren por mí porque estoy teniendo esta mala conducta. Y lo reconoció. Entonces, uno en la iglesia se hiere por todo se hiere. O sea, él en vez de decir, estos disque cristianos me mandaron al infierno, así es como yo saldría de verdad, si alguien me dice así como Pedro Simón. Y fue lo contrario. Entonces, esas dos cosas para mí me quedan, las atesoraré. Gracias, Pris, gracias por eso. ¿Quién aprendió algo más que le parezca chévere? ¿Quién aprendió algo que dijo, uy, yo necesito aplicar esto? ¿Nadie? ¿A nadie lo menestara esta palabra? ¿Es en serio? No, a mí, yo sí quedé con mucho, yo sí quedé sacudiéndome, además con la actitud de Felipe. Felipe le dijo, no, ya estos se van a llevar todo el medio. Yo siempre tóxica. Su, ¿tú querías decir algo? Pero con el micrófono abierto. Deja el micrófono. Dale. Pues sí, al igual que lo que decía Pris, ¿sí? Aquí dice Simón, le suplico, por favor, pídale a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. O sea, eso es duro, ¿no? Duro. Sí, no sé, yo tampoco, al igual que Eduard, no he podido recibir el Espíritu Santo, a pesar de que pues lo he anhelado, no, tal vez no he orado lo suficiente, no he trabajado lo suficiente para adquirirlo. Entonces, pues esto como que le abre a uno un poquito los ojos y le dice a uno, bueno, venga, ¿qué es lo que pasa? ¿Necesita de la ayuda de alguien o está haciendo mal las cosas? O vea, vamos a mirar a ver, examínese. Entonces, yo sé que próximamente escuché por ahí, no sé si estoy chiflis, va a haber en el grupo de intercesión de Palabra Viva como una se me acaba de olvidar el nombre, sí, una vigilia precisamente para recibir el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que Eduard y yo seremos los primeros que estemos allá y ustedes respaldándonos a nosotros para que lo logremos. Claro que sí, Susanita, claro que sí. Y es bien importante que nosotros como iglesia nos apoyemos en
estas cosas que son tan importantes para nosotros. Y en estos espacios donde podemos abrir nuestro corazón y decir todo lo que estamos sintiendo, nuestros deseos, nuestros anhelos. Entonces, bueno, son las 7:56 de la noche, vamos a despedirnos. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a los que estuvieron por Facebook, y esperamos vernos muy pronto la próxima semana y ver muy pronto a Susana y a Edward hablando en nuevas lenguas. No sé quién quiere hacer una oración para terminar, porfis. Gracias, Gina Paola. No, dale, Pris. Ya la iba a imponer a Gina Paola. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza de esta noche tan importante para nuestra vida de fe. Gracias por edificar tu iglesia, por formarnos. Cada uno de nosotros somos esa iglesia. Te anhelamos, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo, que todos los que estamos aquí conectados recibamos ese bautismo del Espíritu Santo para poder llevar en tu nombre las señales que confirman tu palabra y que acompañan el Evangelio, Señor. Aviva tu iglesia en todos los lugares, en todas las naciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.